Amigos del Búnker, hoy dejamos a un lado el videoblog y tenemos, por supuesto, hoy una entrevista y la presencia de un gran maestro, Carlos Escolari. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, contento de estar aquí, como siempre. Venir a la FIL es todo un bombardeo permanente de cosas, de imágenes, de portadas de libros, así que bueno, y conversaciones, muchas conversaciones con la gente, así que bien, contento. Sí, bueno, yo me ocupo de temas de comunicación digital interactiva. Mi primer libro no fue un libro, fue un disquete que publiqué en Italia en el año 95. O sea, mi primer libro fue un hiperlibro. Y después, bueno, he publicado libros sobre género, sobre ciencia ficción, sobre historieta. Después tengo toda una parte de libros que son sobre todo los que ha publicado GEDISA, que son más de tipo académico, sobre teorías de la comunicación digital interactiva, sobre los cambios en la ecología de los medios. Mi último libro del 2015 precisamente se llama Ecología de los medios, donde un poco recopilo una serie de autores que han teorizado, han hablado sobre, o que nos son útiles, digamos, para explicar todo lo que está pasando hoy en el mundo de los medios. Quisiera platicar con usted acerca de la transmedia. Si nos puede definir en breve qué es la transmedia y qué elementos tienen que existir para que, evidentemente, se haga la transmedia. Sí, cuando se habla de transmedia se habla en realidad de narrativas transmedia, ¿no? ¿Y qué es una narrativa transmedia? Es un relato, una historia que se cuenta en muchos medios y plataformas. Una historia puede empezar en la serie de televisión, continuar en un cómic, después se hace un videojuego, después un libro. Y esa es una parte. Y el otro componente, que es una cosa muy interesante más de estos últimos años, es que en esa expansión de la historia de un medio a otro, participa la gente. Pueden ser los fans de una historia que empiezan a contar nuevas historias, a escribir nuevas historias o hacen nuevos vídeos. Bueno, y todo eso es un fermento narrativo increíble. Hay webs donde hay más de 700.000 historias de Harry Potter, escritas por los fans de Harry Potter. Hay 2 largometrajes de Señor de los Anillos que cuentan nuevas historias, hechos por fans, pero de una calidad con efectos digitales, etcétera, etcétera. O sea que estos son los 2 componentes, ¿no? La historia se cuenta en muchos medios y plataformas, pero también los fans, los prosumidores, como se dice ahora, participan en esa expansión del relato. Y ahí pasa de todo, porque a veces los fans, podemos encontrar fans que son los más duros custodios del mundo narrativo, que incluso al mismo autor, al creador, cuando se equivoca en algo se lo marcan. Y después hay otros fans que hacen mashups, mezcla de Harry Potter con El Señor de los Anillos, o incluso hay versiones de Harry Potter hechas por fans, textos escritos, porno. O sea, ese mundo es infinito, pero sobre todo lo que viene del creador original se busca de que sea lo más coherente posible, porque los fans no perdonan nunca eso. Hay historias que están pidiendo a gritos ser transmedia. Por ejemplo, la serie Lost, ¿no? Una serie que estaba todo el mundo interpretándola, qué quería decir, qué pasó, qué no pasó, queremos saber todo. Claro, ese tipo de relato estaba pidiendo ser transmedia y fue transmedia, porque la serie Lost sacó 13 episodios para teléfonos móviles, 4 novelas, un videojuego, más toda la producción de los fans. Hay vídeos de Lost, hay fanfiction, historias escritas por fans de Lost. O sea, ese era un relato, por ejemplo, que pedía ser transmedia. Tenemos la tecnología y recién ahora estamos aprendiendo a contar historias con esa tecnología. Estamos en la época de los hermanos Lumière. Cuando los hermanos Lumière inventaron el cine en 1895, no había un lenguaje cinematográfico, ¿no? Ellos conocían la técnica, pero no tenían un lenguaje, porque no existía el lenguaje del cine. Tuvieron que pasar 10, 15 años, cuando vinieron los grandes cineastas rusos o de Hollywood, a inventar el lenguaje del cine. Ahora estamos igual. Estamos en la época de los hermanos Lumière. Empiezan a aparecer todos los aparatos tecnológicos, los dispositivos, para ver en 3D, para navegar, para estar dentro de un entorno virtual, pero ahora tenemos que empezar a desarrollar las narrativas para esos ámbitos. En un momento se hablaba de la segunda pantalla, que la gente miraba la televisión con un móvil, ahora se habla de multipantallas, porque ya es la pantalla televisiva más o menos grande, la pantalla de la computadora, la pantalla del tablet, la pantalla del smartphone. Pero bueno, también en estos casos también el libro es una pantalla más, en el sentido que la historia también se puede contar en un comic book o también en un libro en papel, ¿no? La mayoría cada vez más son pantallas interactivas que nos permiten obviamente manipular los contenidos, navegar en los contenidos, consumir los contenidos cuando nosotros queremos y no cuando quiere el programador. Y estos son los grandes cambios que estamos viendo hoy en la ecología de los medios. Por ejemplo, algunos diarios están comenzando a hacer investigación periodística inmersiva para poner al lector en el lugar del hecho, digamos. Empieza a haber historias contadas en estos ámbitos virtuales.
Sí, se puede hacer narrativa transmedia de muy bajo coste, trabajando con redes sociales, hay proyectos muy interesantes de expansión transmedia, trabajando con Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay una diferencia con la época de los hermanos Lumière, que en esa época había que tener mucho dinero y no era fácil crear estos dispositivos o utilizarlos. Hoy todos llevamos en el bolsillo una cámara y vídeo de alta resolución y la capacidad de editar vídeo y compartirlos en las redes. Imagínate que ya Brasil, allá por el año 2008, o sea, hace casi 8 años, la empresa Globo, la gran empresa Globo, ya abrió un área para expandir las telenovelas en formato transmedia, por ejemplo. Después, yo creo que el aporte más interesante de América Latina viene por el lado del documental transmedia. Empieza a haber trabajo de documental transmedia muy interesantes en Argentina, en Colombia. Por ejemplo, en Colombia están usando las técnicas de narrativa transmedia para trabajar todo lo que es el posconflicto después de la guerra, ¿no? O sea, utilizar la narrativa y esta construcción del relato entre todos como una excusa o como un método para que la gente se sienta a hablar de todo lo que pasó en Colombia en las últimas décadas. Yo digo, de la narrativa transmedia, lo más importante es la narrativa. La historia tiene que ser buena. Si la historia es mala, el transmedia nunca la va a salvar. Si el relato es malo, por más que yo lo expanda en el cómic, en el videojuego, va a seguir siendo malo el relato. Y la gente no va a decir una porquería esto, ¿no? Por eso es interesante tener un buen relato, partir de una buena historia. Y ya la historia, si lo reclama, se va a convertir en transmedia y la gente va a participar y la va a expandir también. Perfecto, maestro Carlos Escolari, le agradezco muchísimo. Para el Búnker, un gran maestro. Le agradezco. Muchas gracias.